Anuncio que se hizo justamente hoy a través de las redes sociales de Alberto Fernández, que dijo que bueno, no iba a ser candidato a la reelección por la presidencia, y hay repercusiones, por supuesto, desde distintos sectores. Queremos analizar el impacto que ha tenido esto o que va a tener en lo sucesivo con un analista. Estamos hablando de Luis Karamanez, que está con nosotros. Le agradecemos mucho por este tiempo. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Hola Carolina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de la Gaceta. Bueno, muchísimas gracias. Quería consultarte primero, bueno, cómo recibís, ¿no?, esta información y este anuncio que desde algunos sectores dicen ha sido sorpresivo, desde otros esperado y muy masticado por el presidente, incluso presionado, ¿no?, por un sector del kirchnerismo. ¿A quién fortalece, crees vos, esta decisión? En principio era una decisión muy esperada por la dirigencia, al menos en la dirigencia en general y en particular en el frente de todos. Sí. Lo que no me atrevería a decir si fortalece a alguien, lo que sí te diría es que dispone para que se tome una decisión de manera rápida o al menos faltando muy poco tiempo para la llegada de las elecciones, adelanta una decisión o permite que se destrabe una situación dentro del frente de todos. En Ujú. principio se da en un contexto de una corrida cambiaria muy fuerte, en donde las fotos que se intentaron mostrar ayer o que Alberto Fernández estaba tratando de señalar junto a Sergio Massa, tratan de demostrar que el poder que se había terminado de licuar con Alberto Fernández de alguna manera se traslada a Sergio Massa, a Cristina Fernández, para que ellos sean quienes en definitiva tomen la decisión de qué hacer con sus candidaturas. Ujú. Y en este caso, Sergio Massa, ¿qué lugar empieza a ocupar a partir de ahora, ¿no? Porque no nos olvidemos esto que vos estás mencionando también, ¿no? La situación Mm. económica con la que venimos de arranque esta semana, y el valor del dólar, la economía, la inflación, los rumores. Una decisión y una situación que se repite en Argentina. Esto no es nuevo. Si hacemos Sí. memoria, en las últimas elecciones, en donde finalmente Mauricio Macri pierde la reelección, también habíamos vivido 8 o 9 meses previos a la elección y luego con la transición de mucha zozobra, de mucha incertidumbre económica y con sucesivas corridas cambiarias. No de la misma manera, pero también con una crisis dificultosa en la última elección en la que efectivamente electo Mauricio Macri, también había sucedido lo mismo. Digo, son situaciones y patrones que Argentina sigue repitiendo, y en ese contexto Alberto Fernández justifica la decisión en esto, digo, en tratar de lograr una transición lo más tranquila posible, y en ese contexto Sergio Massa y Cristina Fernández tratan de, o tendrán la tarea junto con el resto del peronismo, de articular una opción que sea lo suficientemente potable como para al menos llegar en segundo lugar, ¿no? Ujú. Algo ¿Cuál que se estaba crees? mencionando como en Sí. esa posición, como que el peronismo podría no haber llegado ni siquiera como segundo. Exacto. ¿Cuál crees vos que hoy, tras esta decisión de Alberto Fernández, es la decisión más potable, ¿no? El candidato más potable, porque no hay a simple vista un candidato natural, ¿no? Cristina todavía no ha definido nada, aunque está en el medio este operativo, ¿no?, desde algunos sectores porque se presente como candidata a Sí. la vicepresidente. En principio, me parece que además de la decisión que adopte Cristina Fernández, también tendrán que articular junto con los sindicatos, movimientos sociales y los gobernadores que acompañan el proceso. Y en principio la figura que emerge allí es la de Sergio Massa. Ujú. Sin embargo, en un contexto también muy dificultoso, producto de la inflación que siguió aumentando. Entonces, a partir de estas decisiones, ver qué sucede con la economía en los próximos meses, que el panorama, por supuesto, no es optimista, pero al menos que la crisis cambiaria en la que estuvimos estos días amaine, eso le permitiría a Sergio Massa al menos posicionarse en esa carrera y ver efectivamente si Cristina, cuál es el rol que adopta, cuál es la posición que adopta, si acompaña algún candidato del peronismo que no sea específicamente de su espacio, o Sí. bien ella misma toma la decisión de ser candidata, o bien alguien de su espacio que sea representativo, ¿no? Guado de Sí. Pedro es quien se menciona Claro, generalmente en esa claro, claro, posición. claro. ¿Cómo crees que puede justamente aprovechar esto o hacer uso de esto la oposición, ¿no?
En este punto me parece que a la oposición le convenía o le resultaba mucho más beneficioso la figura de Alberto Fernández, al menos como potencial candidato, ¿no? Sí, Era la imagen totalmente desgastada, licuada. exactamente. Entonces, efectivamente, esta posición de alguna manera le oxigena al peronismo durante, no sabemos, días, semanas, meses, hasta las elecciones, para ver efectivamente si logra encontrar un candidato con mayor potencial, ¿no? Producto de estas últimas 2 semanas de crisis muy fuerte en el peronismo. Ujú. Se vienen haciendo, bueno, muchas consultas, sondeos en las últimas semanas, ¿no? No solamente de las imágenes, ¿no? De los candidatos que están dando vuelta, oposición, oficialismo en general, pero también de la población ante estas elecciones, ¿no? Hablamos de lo provincial, también a nivel nacional. ¿Cómo estás analizando vos este estado de ánimo general, ¿no? Que muta entre tristeza, desesperanza, desazón, mucha bronca, enojo. Esta va a ser la segunda elección en donde efectivamente el presidente no reelige, lo cual habla de un clima, y además eso sumado en un contexto de crisis cambiaria y la Sí. situación, además de pobreza que va creciendo. Esto habla de que las dos principales coaliciones en principio tuvieron sus posibilidades y me atrevería a decir fracasaron. Ujú. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es la alternativa que le queda a la ciudadanía? Si repetir con alguna de esas opciones, intentar o promover algún nuevo cambio con algún outsider, o probablemente lo que entiendo es, se está llegando a un fin de ciclo en la política y en el sistema político argentino después de 20 años, que esto no implica solamente, Eso digo, o te iba a sea, preguntar, ¿qué implica probablemente esto? los mismos actores Sí. probablemente vayan a continuar, pero con algunos cambios. Mauricio Macri ya se bajó de su carrera, de su disputa, igual que Cristina Fernández. Entonces probablemente nuevas opciones se vayan a reconfigurar después de 20 años. De 20 años que no solo incluyen el kirchnerismo, ¿no? Digo, la misma crisis de 2001 que dio lugar al kirchnerismo también promovió después el surgimiento del macrismo. Ujú. Entonces probablemente lo que estamos observando es un fin de ciclo en donde nuevas configuraciones se están realineando, nuevas posiciones, hay Sí. Nuevas una nueva caras agenda corrida a también. la derecha. Sí. Y eso te quería consultar, ¿no? Porque ahí aparece con fuerza Milei. Sí. Milei, que en principio no solamente él como potencial candidato, sino de lo que habla es del corrimiento de la agenda. Gane él o no gane, Mm. él como candidato, digo, sus posiciones y esa agenda se ha corrido, y incluso las posiciones más, si se quiere, más progresistas, que vendría siendo el peronismo, su candidato en principio podría ser Sergio Massa, que dentro de ese espacio uno podría indicarlo, no es un candidato kirchnerista Sí. por definición, Sí, ¿no? sí, Ni, sí. ni de posiciones económicas muy a la izquierda. De hecho, Ujú. ocupa la posición liberal siempre dentro de ese espacio. Entonces hay una nueva configuración que está surgiendo, muy crítica del Estado, y hay que ver cómo se reconfigura el espacio, y sobre todo en una sociedad en donde las demandas históricamente siempre fueron hechas hacia el Estado, y con una fuerte presencia en la vida social, ¿no? Ujú. Hay una nueva reconfiguración del espacio que estamos observando y que probablemente surjan a partir de esta nueva elección. Bien, Luis, bueno, muchas gracias por este tiempo y seguramente vamos a seguir en contacto, ¿no? En las próximas semanas. Así que te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, ahí estábamos conversando con Luis Karamanef, otra voz en este análisis, después de esta decisión que se ha dado a conocer hoy del presidente Alberto Fernández. Dijo no va a ser candidato, no va por la reelección, y ahí Karamanef hacía, ¿no?, su interpretación sobre el impacto que esto puede tener y además sobre cómo esta situación está siendo leída por la gente, por los ciudadanos, ¿no?, que son los que día a día se están viendo más afectados por la situación económica, básicamente, y que oportunamente van a tener que ir a las urnas, ¿no?, con esta realidad.